El conjunto magnífico de joyas sobre el que voy a hablarles y su curioso devenir va a permitirnos recuperar un capítulo desconocido de nuestra historia de la joyería, pero también nos va a servir de excusa para reivindicar la figura de su creador, el diamantista Félix Samper, un artífice genial responsable de la importación a nuestro país de muchas de las novedades que en el campo de la joyería se generaban en París. Un hombre de negocios multidisciplinar, ya lo veremos, con una inteligencia tal como para utilizar a su favor los medios de comunicación de su época. Por supuesto, me estoy refiriendo a la prensa escrita. Bien, Félix Samper, cuyo nombre completo era Bonifacio Félix Samper Fuentes, nació en Tarazona, un municipio perteneciente a la provincia de Zaragoza, en 1812. El oficio le vino de familia, pues era hijo del platero José Samper, también oriundo de Tarazona, con quien evidentemente inició su formación. En 1829, con 17 años, ya en Madrid, ingresó como aprendiz en la Real Fábrica de Platería de Martínez, educándose con Francisco Moratilla y Juan Almarza, según él mismo llegó a declarar. 6 años más tarde, en 1835, alcanzó el grado de oficial y finalmente el 30 de agosto de 1839, con 27 años, se examinó y fue aprobado como platero de oro, consistiendo su prueba en la realización, les leo textualmente, de un alfiler para gastar diamantes brillantes al aire forrado de oro. Un mes después, es decir, en septiembre de, repito, 1839, en la Junta General del Colegio Congregación de San Eloy de Plateros de Madrid, pidió y se le concedieron cédulas de aprendiz para 2 jóvenes a quienes, curiosamente, había recibido como alumnos antes de él mismo ser nombrado maestro, un gesto en el que, por favor, no quiero que vean osadía o desobediencia por parte de nuestro protagonista, sino que simplemente indica una permisibilidad en estos asuntos por parte del gremio que en épocas pasadas hubiera resultado impensable. Bien, en el plano personal, en noviembre de 1835, contrajo matrimonio con la parisina Ana Leclavart en la parroquia de San Sebastián de Madrid. De los hijos que tuvo la pareja sobrevivieron hasta edad adulta Elisa, Federico, que fue joyero como su padre y que de hecho se estableció definitivamente en París, y Ricardo, quien en este caso, a diferencia de su padre y de su hermano mayor, se decantó por la carrera militar, falleciendo prematuramente durante la Guerra de los 10 años o Guerra Grande, que fue el primero de los enfrentamientos armados por la independencia de Cuba. Hacia 1835 abrió tienda en el número 7 de la calle del Prado, convirtiéndose en un corto periodo de tiempo en uno de los joyeros más afamados de la capital. Como su establecimiento tenía que estar a la altura de una clientela cada vez más distinguida, en 1845 amplió el negocio inaugurando un gabinete contiguo al espacio primitivo. Este evento social llegó a ser cubierto por el periódico El Heraldo, que describió a sus lectores la suntuosa decoración del mismo, con paredes forradas y colgaduras de sedas delicadísimas, espejos extraordinarios por el tamaño de las lunas y la hermosura de los marcos, y muebles del mayor gusto en los que Samper exponía sus obras, cuyo mérito y riqueza artística, en palabras del autor del artículo, excedían a toda ponderación. Además, parece ser que el gabinete no solo cautivaba la mirada de aquellos pocos afortunados que durante el día podían cruzar sus puertas, sino que por la noche producía un efecto tan sorprendente que ante su escaparate se detenían cuantas personas pasaban por la calle del Prado. En noviembre de 1850 trasladó su negocio a una de las arterias comerciales por antonomasia del Madrid decimonónico, la calle del Carmen, concretamente a los números 37 y 39, que quedaban frente a la calle Salud y a la propia iglesia de Nuestra Señora del Carmen.
Posteriormente, en 1863, se renumeraron los edificios de la calle y la propiedad de Saint-Père pasó de los números 37 y 39 al 23. Esto únicamente se lo comento porque verán este cambio de numeración en los membretes de facturas que les voy a proyectar. Pero lo importante es que es en este local de la calle del Carmen donde se confeccionaron y fueron admiradas públicamente las joyas objeto de esta conferencia, por lo que más adelante vamos a retomar este espacio. Bien, dentro del territorio nacional, Félix Saint-Père también tuvo tienda en Sevilla, en el número 2 de la calle Canadá, bajo la razón social S. Pujol y compañía, de la que fue socio al 50%. Pero la prosperidad le llevó a traspasar los límites de nuestras fronteras y abrir sucursales en París. En el 1858 ya estaba instalado en el número 24 de la Rue de Trevis y en 1867 en el número 18 del Boulevard des Italiens. No obstante, el más importante de los establecimientos parisinos, el que, por decirlo de alguna manera, conquistó los guardajoyas de las más regias moradas, fue el del número 16 de la Rue de la Paix, un negocio a medias con Joseph Halphen, uno de los principales comerciantes de piedras preciosas de la época, aunque era curiosamente el nombre de Saint-Père el único al que aparecía en el rótulo de la tienda, que rezaba Félix Saint-Père et compagnie, es decir, Félix Saint-Père y compañía. Este establecimiento se inauguró el 17 de julio de 1864 y para que vean, al hilo de este evento, un enviado especial del periódico La Iberia se recreaba en el artículo escrito al respecto en el lujo verdaderamente espléndido, oriental, llega a escribir, de la joyería, que estaba dotada de escaparates elegantes que describe como del gusto más parisien y refinado. En ellos se mostraban alhajas por valor de unos cuantos millones de francos, aunque el surtido que ofrecía Saint-Père era tan amplio que realmente había artículos para todo tipo de fortunas. Parece ser que el público admirador hacía constantemente cola delante de esta tienda, que nada más inaugurarse se había convertido en una de las principales de la capital francesa. En este establecimiento se vendieron piezas magníficas como esta bellísima chatelaine con reloj de diamantes y perlas montados en oro de 18 quilates, subastada ya hace unos años por Christie's con un precio de remate de $22.500. O, por ejemplo, también, más sencillo, bien es cierto, este broche de oro con camafeo labrado en piedra dura, en este caso una joya de Eugène Fontenay, comercializada, eso sí, por Félix Saint-Père. Pero curiosamente, este establecimiento de la Rue de la Paix no solo vendía alhajas, joyas propiamente dichas, sino también, fíjense qué cosa más curiosa, orificaciones y dentaduras artificiales como las desarrolladas por este Dr. Franklin, según ven en el recorte del anuncio que les estoy proyectando. Una información que desde luego a primera vista nos sorprende, pero no hay que olvidar que en ese momento las prótesis dentales se realizaban en oro a partir de moldes. Si nos paramos a pensar, un trabajo muy similar al que efectúa un joyero. El espíritu emprendedor yo creo que ha quedado claro. El trabajo duro le granjeó a Saint-Père cierto estatus económico y social, que se tradujo en el disfrute de actividades propias de la alta burguesía. Por ejemplo, sabemos que en el verano de 1863 estuvo tomando las aguas termales de Vichy, una práctica del ocio estival que fue popularizándose según avanzaba el siglo XIX. Su capacidad innata para los negocios propició que el noble arte de la joyería no fuese la única ocupación profesional a la que Saint-Père estuvo dedicado. De gran calidad fueron los aceites y los garbanzos procedentes de la finca familiar en Villaviciosa, Redón, llegando a conseguir con esas legumbres una mención honorífica en la Exposición Nacional de Agricultura de 1857, un galardón que recibió, por cierto, de manos de la reina Isabel II y de su esposo, el rey consorte Francisco de Asís de Borbón. Los triunfos de Saint-Père, no obstante, no estuvieron reñidos con la generosidad, y yo creo que también es bonito resaltar ese lado humano del personaje.
Son abundantes las referencias en prensa que le mencionan como donante de instituciones religiosas y suscripciones populares en favor de los más necesitados, de aquellos necesitados que estaban recluidos en asilos, hospitales, inclusas, etc., que por desgracia era un alto porcentaje de la población del siglo XIX madrileño. Bien, una de las claves del éxito de Samper fue trabajar siempre con los mejores materiales. Por ejemplo, en octubre de 1863 informaba a la prensa de que en su establecimiento de la calle del Carmen se hallaba uno de los mejores diamantes de toda Europa, tasado en 20 millones de reales, equivalentes a 5 millones de pesetas, repito, de 1863. Hubo manifestaciones de admiración por este hecho por parte de sus colegas como pues, de personas ajenas a la profesión, pero también en la prensa hubo repercusiones de tipo jocoso o humorístico, como las que les estoy proyectando un poco por desenlazar la seriedad de la tarde. Y a mí, pues por el juego de palabras que hace, la que más gracia me hace es la que les he puesto en medio, la que nos dice: sin ser diamantista, no me dan la culpa. Bien, Félix Samper siempre estuvo a la vanguardia, como les esbozaba hace apenas unos minutos. Fue responsable de la importación a nuestro país de muchas de las novedades que en el campo de la joyería se generaban en París. Así fue en el caso de las joyas realizadas en jade, que en 1866 puso a la venta en su tienda de la calle del Carmen, un material que había gozado de enorme aceptación entre la sociedad elegante de la capital francesa. Hoy en día tenemos la desgracia de que prácticamente nada nos sorprende, pero esto en la época fue todo un hito, digno de ser recogido por la prensa, y por supuesto no puedo evitar la tentación de leerles un pequeño fragmento publicado por la Correspondencia de España. Nos dice lo siguiente: el señor Samper acaba de crear otra novedad de las más extraordinarias. Es un surtido de joyas que se diferencian completamente de las conocidas hasta el día. A fuerza de paciencia, de laboriosos esfuerzos y venciendo grandes dificultades, ha conseguido aplicar a la joyería el jade verde de la China, llamado piedra imperial, porque el emperador chino es el único que tiene el derecho de poseerla. Esta hermosa piedra es más difícil de adquirir que el diamante y no menos preciosa que él por sus cualidades minerales. Es más dura que el rubí y el zafiro y no puede trabajarse sino como el diamante mismo. Posee además un brillo admirable y tiene la particularidad de que el fuego más violento no puede hacerla perder ninguna de sus cualidades. Su dureza y su brillo son inalterables, lo que la hace superior a todas las piedras conocidas. Puesta en una joya es de un efecto bellísimo. Su color verde claro se combina admirablemente con el brillante, con el rubí y con los diversos matices de oro. Es imposible nada más bello ni más simpático. Bien es cierto que el autor del artículo incurrió en varios errores, muchos de ustedes lo saben mejor que yo, cómo atribuir al jade una dureza que no le corresponde, pero desde luego creo que estarán de acuerdo conmigo es que es un texto bellísimo por su lirismo y que no deja de ser un testimonio más de la profunda huella que el arte del Extremo Oriente tuvo en la configuración europea del arte del siglo XIX, y desde luego a esta influencia la joyería no estuvo ajena. Les proyecto estos bellísimos pendientes de jade y oro, también de Fontenay, comercializados por Samper, fechados en 1867, un año en el que se celebraba en París una de esas grandes exposiciones universales para la que Samper fue nombrado miembro de la Comisión Española en la especialidad de joyería, lo que le obligó a renunciar a participar como expositor. Tristemente, Félix Samper falleció en París el 13 de diciembre de 1877 a los 65 años.
El negocio siguió activo en manos de su familia y socios hasta que a finales del año siguiente, es decir, a finales de 1878, se liquidaron las partes que le correspondían en los negocios de París y Sevilla, corriendo la misma suerte el negocio de Madrid en 1881. En ese año murió su viuda y los restos del matrimonio descansan actualmente en el patio de la Concepción de la Sacramental de San Isidro de Madrid, como ven, en un estado bastante deplorable. Así que, aprovechando también que esta conferencia se lanza a internet, creo que es una buena forma, ¿no?, de reivindicar también ese patrimonio escultórico, arquitectónico de nuestros cementerios históricos. Bien, la primera noticia que documenta la fructífera relación comercial entre Félix Ampère y la reina Isabel II es una factura fechada en 30 de mayo de 1843 por la compra de una cadena larga de oro por 760 reales. Sin embargo, que se tenga constancia, la primera alhaja de cierta envergadura, por así decirlo, salida de su astillera con destino al Real Guardajoyas, fue un brazalete de estilo neogótico que el capitán general y la guarnición de Zaragoza obsequiaron a la soberana en 1845. Para que ustedes se den cuenta de cómo era la delicadeza con la que trabajaba Ampère, este brazalete estaba formado por un aro de oro de dedo y medio de ancho con diamantes en los filos y una cinta de esmalte azul en el centro, en el que se leía una dedicatoria en letras góticas. De la pulsera pendía una doble cadena, de la que se sustentaba una corona y un escudo, con las iniciales de Isabel II en diamante sobre esmalte azul. Este escudo se abría por medio de un resorte y dejaba ver una lámina de oro esmaltada en blanco, donde se hallaban inscritos los títulos de quienes le ofrecían la alhaja. Bien, esta prueba de talento y habilidad fue determinante para que las compras se sucedieran de manera inmediata y rápidamente Ampère se convirtiera en uno de los joyeros de cabecera de doña Isabel. No obstante, su relación con la Real Casa fue agridulce al ser recurrentes las situaciones de impago, lo que puso a Ampère en verdaderos aprietos económicos, teniendo que recurrir a préstamos para saldar las deudas contraídas con proveedores, con sus propios empleados, todo por salvar la reputación de su negocio. Todo esto lo llevó a confesar totalmente desesperado en una carta dirigida a la mismísima reina. El aderezo de 1862, de que sí, inmediatamente voy a empezar a tratar, no fue el primer aderezo de esmeraldas y diamantes que Félix Ampère vendió a Isabel II. Tenemos noticia de que en febrero de 1847 le vendió otro, traído de París, por 36.000 duros, y esta noticia, fíjense, fue publicada en prensa por el periódico El Español, que subrayaba que los brillantes son riquísimos y las 22 esmeraldas con que aquellos están enlazados son de una calidad, una forma y tamaño tan extraordinarios que para reunirlas ha empleado 40 años el dueño de la mina. Todo el aderezo es una obra maestra, digna por su valor y elegancia de la augusta persona que de él se ha de servir. Bien, que Isabel II quedara muy satisfecha con este nuevo tesoro, debió de influir para que le otorgara, tan solo unos meses después, una de las mayores distinciones de su carrera, ser designado diamantista honorario de Cámara, jurando su cargo el 15 de junio de, como les acabo de comentar, 1847. Es importante destacar que este título era honorario, esto significaba que no recibía ninguna retribución económica por ello, pero a cambio se le permitía lucir las armas reales en su establecimiento, esto luego lo veremos en un grabado, también en sus facturas, en sus anuncios, etc., lo que en la época constituía la mejor publicidad que se podía tener. Por cierto, que este reconocimiento fue seguido por otros nombramientos, como el de Caballero de la Orden de Carlos III en 1855, el de Diamantista de la Emperatriz Eugenia de Montijo en 1866, o el de Comendador de Número de la Orden de Isabel la Católica en 1870 por el general Serrano como regente del reino.
Bien, dicho todo esto, espero no haberme excedido demasiado en el preámbulo. El 12 de junio de 1862, Samper entregó a la reina Isabel II un aderezo compuesto por diadema, pendientes, collar, espoleta o alfiler para prender las bandas al hombro derecho, peto o corsage, si ustedes prefieren el galicismo, en cualquier caso un broche de grandes dimensiones que cubre el pecho y el abdomen, y 2 brazaletes, todo en sus correspondientes estuches de madera de sándalo y terciopelo. En oro y plata se engastaron la friolera de 12.571 diamantes, uno de ellos alcanzaba 8 quilates, y 286 esmeraldas, habiendo sido proporcionada la mayor parte de la pedrería por la propia reina, procedente de alhajas que estaban dañadas y que por lo tanto no merecía la pena arreglar, o bien también procedente de alhajas que, anticuadas, se deshacían para aprovechar estos ricos materiales en la concepción de nuevas creaciones a la moda, como es este caso. Por cierto, que el trabajo tuvo un precio de 230.966 reales, y por si hay algún curioso en la sala y quiere hacer el cálculo rápido, les comento que 4 reales equivalen a una peseta. Vamos a ir analizando, vamos a ir describiendo estas joyas, y para ello me voy a servir de este magnífico retrato pintado por José Casado de la de Sal en 1865, del que les he ido sacando pequeños detalles. Soy consciente que alguno de estos detalles no cuenta con la calidad que se mereciera, así que les pido de antemano disculpas por ello. Vamos a seguir un recorrido descendente y por lo tanto vamos a comenzar hablando de la diadema. Esta diadema consistía en una base de 2 fajas de diamantes y una de esmeraldas. Sobre ella se elevaban 7 elementos triangulares, el central, como ven, de mayor tamaño, con esmeraldas ovales rodeadas de diamantes. Los 6 espacios que mediaban entre estos elementos triangulares estaban ocupados por flores de diamantes con esmeraldas en los centros, acompañadas de otras ornamentaciones como hojas. En cuanto a los pendientes, estaban formados por 2 cuerpos que podían separarse, quedaban visualmente unidos por un diamante. Los pendientes luego los veremos con muchísima mayor definición. El cuerpo superior estaba formado por una esmeralda cuadrada rodeada de diamantes. En el caso del cuerpo inferior, esta esmeralda estaba tallada en perilla. En cuanto al collar, absolutamente magnífico, estaba compuesto por 2 hilos en los que alternaban 31 esmeraldas convertidas en bolas facetadas y 30 cuentas con la superficie completamente recubierta por pequeños diamantes tallados en punta. Entre cuenta y cuenta, además, había casquillos o separadores de diamantes. Los 2 hilos, como ven, se reunían en una placa o broche central de diamantes con una esmeralda cuadrada, un broche del que pendían otras 3 esmeraldas talladas en perilla y enmarcadas por diamantes. En cuanto a la espoleta o alfiler para prender las bandas al hombro, en este caso no tengo imagen que mostrarles porque curiosamente el que representó Casado de la de Sal responde a otro aderezo, otra historia también muy interesante que si quieren otro día nos reunimos para que se la cuente, así que únicamente les puedo hablar de esta joya por lo que nos ofrece la documentación, que simplemente nos dice que tenía una forma alargada, ahusada, con 3 esmeraldas rodeadas por diamantes colocados siguiendo patrones ornamentales de tipo vegetal. En cuanto al peto, que estarán de acuerdo conmigo que compite con el collar por la calificación de sobresaliente, lo integraban 3 segmentos en tamaño decreciente que podían desmontarse para utilizarse de manera independiente. El superior albergaba una gran esmeralda cuadrada de 166 quilates, enmarcada por varias filas de diamantes, y aunque soy consciente de que ustedes no lo pueden observar, estaba rematado este segmento por una flor cuyo centro era ese diamante que les he comentado antes de 8 quilates que estaba tallado en almendra. Por supuesto, la decoración la completaban hojas, otras florecillas, etc. En cuanto a las esmeraldas, de las placas central e inferior, también cuadradas, pero como ven colocadas giradas como rombos,
Pesaban 60 y 43 quilates respectivamente y también estaban rodeadas por filas de diamantes. Estos tres segmentos estaban unidos, relacionados entre sí por tiros de diamantes encastados y, por si fuera poco, el conjunto lo completaban colgantes de esmeraldas talladas en perilla y orladas de diamantes que se distribuían en número de 8 entre el segmento superior y central y, como ven, del inferior pendían otras 3 más. En cuanto a los brazaletes, curiosamente eran diferentes entre sí, lo más normal es que hubieran sido gemelos. El primero de ellos es precisamente el que les proyecto, con una pieza central, con una esmeralda triplemente rodeada de diamantes y un brazo que lo formaban otras 7 esmeraldas más y, por supuesto, diamantes. En cuanto al segundo, como les digo, no era exactamente igual, sí seguía un canon también con una gran esmeralda en el centro, rodeada de diamantes, fuera de estos diamantes otras 4 esmeraldas más, un poco más pequeñas, y un brazo, en este caso, sí similar, aunque en vez de 7 esmeraldas, en este caso había 5. Veo alguna cara de sorpresa entre el público ante tal magnificencia de joyas y creo que no es para menos. Yo, desde luego, si estuviera sentada con ustedes, sospecharía de los pinceles de Casado de la Lizal. Ya sabemos que muchas veces los pintores engrandecían o exageraban a los soberanos para ganarse su favor. Pero cuando hablamos de la década de 1860, los investigadores contamos con una valiosa herramienta que es la fotografía. Bien, es cierto que fue nacer la fotografía y nacieron con ella los trucajes, pero obviamente entenderán que no llegaban a la calidad del Photoshop actual. Así que si yo les muestro esta imagen en la que se ve, en esta fotografía, concretamente en la que se ve la diadema, los pendientes, el collar y el peto, pues tenemos en tal caso que aplaudir la objetividad y el rigor con que Casado de la Lizal representó estas joyas. Y como les he comentado, la entrega tuvo lugar el 12 de junio de 1862 y fue dotada del boato correspondiente. La reina recibió a Samper en audiencia en el Palacio Real, un acto en el que también estuvieron presentes el rey consorte, el general O'Donnell como presidente del Consejo de Ministros, Narciso Soria como diamantista de cámara y encargado del Real Guardajoyas, además de numerosas otras personas del servicio. A continuación, y hasta bien entrado el mes de julio, el aderezo estuvo expuesto al público en la joyería de Samper de la calle del Carmen. Magnífico, de valía inestimable, elegante, de gran mérito artístico, fueron tan solo algunos de los elogios con que la prensa le dirigió de manera unánime. Y hubo hasta quien se lamentó de que no figurara en la exposición de Londres de ese año como muestra de los adelantos de la industria nacional. Y una de las visitas más ilustres fue la de una comisión de expertos de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Para quien no lo conozca, es una institución filantrópica fundada por Carlos III para velar por el progreso fabril de los oficios, de las artes y de la que Samper era miembro desde 1857. Mientras examinaba el aderezo, la delegación emitió un informe interesantísimo en el que, además de los datos técnicos y las descripciones que ya les he comentado, se sucedían las alabanzas, pero también hacían constar que la ejecución era esmeradísima, fuerte y segura a pesar del poco metal empleado, pero flexible, permitiendo el movimiento de las joyas gracias a asas, goznes y charnelas que quedaban ocultas a la vista. Además, el desarme de las piezas que lo permitían se efectuaba con suma facilidad. El diseño, dicen, reflejaba un gusto moderno exquisito y era todo lo elegante que podía imaginarse. El autor había sacado todo el partido posible de la combinación del verde de las esmeraldas con la claridad de los diamantes, causando este contraste, un efecto verdaderamente sorprendente. En definitiva, decían, estas joyas estaban a la altura de cualquier creación extranjera y eran prueba del fecundo genio e inteligencia del diamantista de cámara. Por cierto, también resaltaron la amabilidad con que Samper les había recibido
prohibido y cómo éste ensalzó la labor de sus operarios, concretamente la del jefe de taller, Carlos Martínez, que en septiembre de ese año sería nombrado encargado del Real Guardajoyas y que terminaría abriendo tienda propia muy cerca de su maestro, en el número 7 de la calle del Carmen. Finalmente, la Sociedad Económica Matritense premió el esfuerzo de Samper, concediéndole el uso del escudo de la misma en su establecimiento, paquetería, anuncios, etc., lo que en la época venía a significar algo así como una denominación oficial de calidad. Les dije que lo retomaríamos. El opulento espacio en el que este aderezo fue admirado por los madrileños se componía de dos habitaciones, una destinada a los objetos de platería y la otra a los de joyería. A esto únicamente le voy a dedicar un par de minutos, pero creo que también es interesante saber cómo era por dentro un establecimiento de joyería concreto de Madrid del siglo XIX y en general pues cómo era por dentro un establecimiento de artículos de lujo. En cuanto a la primera de las habitaciones, se comunicaba con la calle del Carmen por medio de dos escaparates dotados de cristales y espejos en los que se multiplicaban las piezas expuestas ante la curiosa mirada de los viandantes. Sería donde nosotros nos encontraríamos con respecto al grabado. Bien, dentro, como ven, había una amplia naquelería y mostrador, dos espejos y sencillos adornos en el techo, todo tallado en palo santo, resultando efectista el contraste entre el color oscuro de la madera y la claridad de la plata. Las paredes estaban cubiertas por sedas azules con detalles amarillos y parece ser que de noche era muy notable el realce que tomaba la brillantez de los objetos de plata a causa de la profusa iluminación de gas que los alumbraba. En cuanto a la segunda habitación, la dedicada a los objetos de joyería y donde exactamente estuvo expuesto el aderezo, en este caso las paredes estaban vestidas en sedas verdes y amarillas. Las alhajas concretamente se guardaban en 6 armarios de palo de rosa con aplicaciones y molduras de bronce dorado. En el testero de la estancia, lo ven aquí al fondo, había una chimenea de mármol blanco y sobre ella un reloj, 2 candelabros y un espejo coronado por esas armas reales que podía lucir en su establecimiento, como he comentado antes, por ser diamantista honorario de Isabel II. Creaban efecto de simetría y ampliaban la sensación de espacio, 4 puertas cuya superficie estaba prácticamente cubierta por espejos. En el centro, como ven, se disponía un velador de amplio tablero donde recibir a los distinguidos clientes. El pie estaba decorado con figurillas doradas sentadas, un conjunto que lo completaban 6 sillones. El pavimento era de mármol, pero como ven estaba cubierto por una riquísima alfombra. Sin embargo, lo más destacable de la habitación era el techo, dividido en 2 mitades marcadas por 2 columnas de hierro. En los perímetros de las 2 mitades estaban recorridos por grecas, molduras y otras decoraciones, pero lo interesante es que en el centro de una de ellas se representaba la apoteosis del insigne platero Juan de Arce, mientras que en la otra lo hacía una alegoría de la felicidad pública, acompañada por los símbolos de la industria, la agricultura y las artes, y este espacio con su compañero también se comunicaba al exterior por medio de 2 escaparates. Bien, retomando el aderezo de esmeraldas y diamantes, Isabel II lo lució en innumerables ocasiones, por citar un par de ejemplos de ese mismo año, de 1862, durante el viaje oficial a Andalucía y Murcia, que tuvo lugar en los meses de septiembre y octubre, o en diciembre en la sesión de apertura de las Cortes. Pero sí hubo un evento donde al menos parte del aderezo descolló sobresalientemente, fue en el baile de disfraces de los duques de Fernán Núñez, uno de los saraos más esperados y destacados de la capital. Yo utilizo la palabra sarao porque así se emplea en la prensa de la época. Bien, para el celebrado en abril de 1863, Isabel II se transformó en Esther, la valerosa doncella judía del Antiguo Testamento, que se convirtió en soberana de Persia al contraer matrimonio con el rey Asuero, a quien los especialistas de esa época identifican con Jerjes I.
En la imagen pública de doña Isabel cobraba vital importancia hasta en acontecimientos tan aparentemente banales como un baile de disfraces, razón por la cual la concepción del figurín recayó en nada más ni nada menos que Federico de Madrazo. El pintor de cámara concibió un vestido de cachemir blanco con dibujos en oro, sobre el que se disponía una túnica corta de terciopelo encarnado, bordado de oro y plata, y un manto de terciopelo púrpura también con bordados dorados. Madrazo también diseñó los complementos del traje, como el flabelo y el parasol, y también la joyería, de cuya composición se encargó Félix Abreu. De su aderezo de esmeraldas y diamantes aprovechó por una parte el collar. Soy consciente de que quizá ustedes con esta luz lo van a observar mal, se puede distinguir aquí, pero no lo empleó en la manera en la que él lo había concebido, sino que de manera provisional desarmó uno de los hilos de ese gran broche o placa central. Y por otra parte, del peto desprendió 6 de esos colgantes de perillas de esmeralda y diamantes que, como ven, se dispusieron adornando el escote del vestido, y también uno de los segmentos de esmeralda cuadrada rodeada de diamantes que se prendió en el cinturón. Como les he comentado, este era uno de los acontecimientos sociales más importantes de la capital, y fíjense que los periódicos cubrían el evento con periodistas, y concretamente el diario El Contemporáneo nos describía de esta manera las joyas que llevaba puestas su majestad. Los rieles de luz de los bordados de oro, las llamas que parecía despedir la diadema, los millones de chispas de 100 colores que arrojaban las piedras preciosas, los cambiantes e infinitos de las perlas, fascinaban la vista, desvanecían la cabeza, causaban, por así decirlo, un vértigo, con la fantástica y fulgurante inquietud de su brillo. He aquí, sin embargo, algunos pormenores del traje de su majestad la reina. Un rico cinturón de oro sembrado de piedras preciosas, entre las cuales llamaba particularmente la atención una grandísima esmeralda incrustada en un cerco de brillantes. Entre las muchas joyas de valor inestimable que llevaba su majestad, recordamos un collar de cuentas de esmeraldas y brillantes, notabilísimo por su novedad y buen gusto. Bien, los acontecimientos revolucionarios de septiembre de 1868 obligaron a Isabel II a vaciar su guardajoyas y poner las alhajas con destino al extranjero. Este hecho motivó que fuera acusada por algunos parlamentarios de robar las joyas de la corona, una inculpación sin fundamento, pues eran bienes privados de la monarca, como las mismas Cortes habían ratificado en mayo de 1865 al aprobar la ley que concretaba las propiedades del Real Patrimonio. La pérdida del trono español supuso la suspensión de responsabilidades que Isabel II tenía como cabeza de la familia real española, a la pensión vitalicia de 150.000 francos anuales que debía abonar a su esposo, según lo firmado en las capitulaciones matrimoniales de 1846, se sumaban los gastos derivados de la manutención y educación de sus hijos, principalmente la educación del príncipe Alfonso, que luego sería Alfonso XII, así como los suyos propios, pues por dignidad siguió teniendo un ritmo de vida bastante elevado. Esta situación, como imaginarán, condujo a una inevitable bancarrota con un endeudamiento que llegó a alcanzar 700.000 francos y que a punto estuvo de llevar a los acreedores a embargarle patrimonio. De este modo, la venta y el empeño recurrente de sus joyas, sus bienes más queridos y preciados, se convirtieron en medios por los que obtener liquidez para afrontar su deuda. De hecho, la práctica totalidad de su joyero y, por supuesto, también este aderezo de esmeraldas y diamantes llegó a estar depositado en el Banco de Inglaterra como garantía del préstamo concedido por la entidad londinense de origen español Zulueta y compañía. Les proyecto una de las dos portadas de los catálogos que fueron editados con motivo de la gran subasta que de sus joyas tuvo lugar en los meses de julio y agosto de 1878 en el Hotel Drouot de París. En el catálogo, curiosamente,
El collar fue separado del conjunto, inventariándose con el número 3 e integrándose en la primera serie de venta que se realizó entre el 1 y el 6 de julio. Por el contrario, la diadema, el peto, los pendientes, los brazaletes y la espoleta se describieron bajo el número 101 de la segunda serie de venta, que tuvo lugar del 15 al 20 de julio. Como ven, hay una leyenda al final, en cursiva, que indica que estas piezas podían ser adquiridas de manera independiente, puesto que tal magnificencia, comprar la junta, suponía un bolsillo demasiado pesado. Para lo que les narraré como colofón de manera inmediata, quiero por favor que se fijen cómo el peto ya aparece dividido en dos broches independientes, uno de ellos formado por las placas o segmentos superior y central, y el segmento inferior con sus tres pendientes, con un broche, como les digo, independiente y por sí mismo. Y también quiero que se fijen cómo en la descripción se aludió a la capacidad de los pendientes para desmontarse, puesto que al mismo tiempo se habla de ellos como botones, refiriéndose al cuerpo superior más pequeño que descansa sobre el lóbulo de la oreja, pero también como pendientes propiamente dichos, es decir, haciendo referencia al cuerpo inferior más largo que pendía o caía descansando sobre el cuello. Bien, los joyeros fueron los principales clientes de la almoneda, animados por la excepcional valía de las piedras preciosas, aunque su intención era el desarme y aprovechamiento en nuevas creaciones. Ese pudo ser el destino del collar, el cual, gracias a la prensa, sabemos que se remató en 76.600 francos. Charles Lewis Tiffany, el fundador de la distinguida y conocida por todos joyería Tiffany & Company, compró al menos los pendientes y el segmento inferior del peto, que posteriormente vendió a Leland Stanford, político estadounidense y magnate del ferrocarril, para su esposa Jane. El matrimonio fundó la prestigiosa Universidad de Stanford en 1885 en memoria de su único hijo, Leland Stanford Jr., fallecido prematuramente. Y con el fin de dotar de libros a la biblioteca, la señora Stanford dio permiso al Consejo de Administración de la Universidad para que a su muerte, acaecida en 1905, y dicho sea de paso en extrañas circunstancias, se vendieran sus alhajas, gestionándose el dinero obtenido a través de un patronato de Jewel Foundation, que fue reconstituido hace relativamente pocos años, en 2007, como The Jewel Society, que por cierto continúa en activo. El ex libris que desde 1910 marca los fondos comprados por esta institución representa a Jane Stanford ataviada como una matrona romana, ofreciendo sus joyas a Minerva, la diosa de la sabiduría y las artes. En vida, tras la defunción de su marido en 1893, Jane necesitó en varias ocasiones empeñar su magnífica, como vemos, colección de joyas para poder mantener abierto el centro educativo, e incluso quiso venderlas en Londres en 1897, aprovechando los fastos del jubileo de diamante de la reina Victoria, un intento que resultó fallido debido a los altos precios que pedía. Pero esta acción le motivó que encomendase al pintor Astley Cooper que inmortalizase sus magníficos tesoros, y si ustedes se fijan en este ángulo inferior izquierdo, por supuesto tengo un recorte ampliado para ustedes, se distingue perfectamente esa sección inferior del peto isabelino y el par de pendientes representado desmontado como dos pares. Gloria, 10 minutos. Sí, ya termino. Bien, quiero concluir esta conferencia, creo que de una de las mejores maneras posibles, que es invitándoles a leer. Concretamente, leer el relato El aderezo de Esmeraldas, que Gustavo Adolfo Bécquer publicó en la edición de 23 de marzo de 1862 en el periódico El Contemporáneo.
contemporáneo y que de este relato les he traído un pequeño fragmento que no puedo evitar la tentación de leerles. Nos dice lo siguiente. Hace algún tiempo, una noche en que salí a dar vueltas por las calles sin más objeto que el de dar vueltas, después de haber pasado, en fin, una revista minuciosa a todos los objetos de artes y de lujo expuestos al público detrás de los iluminados cristales de las anaquelerías, me detuve un momento en la de Samper. No sé cuánto tiempo haría que estaba allí, regalándole con la imaginación a todas las mujeres guapas que conozco. A esta un collar de perlas, a aquella una cruz de brillantes, a la otra unos pendientes de amatistas y oro. Dudaba en aquel punto a quién ofrecería, que lo mereciese, un magnífico aderezo de esmeraldas, tan rico como elegante, que entre todas las otras joyas llamaba la atención por la hermosura y claridad de sus piedras, cuando oí a mi lado una voz suave y dulcísima exclamar con un acento que no pudo menos de arrancarme de mis imaginaciones. ¡Qué hermosas esmeraldas! ¡Qué hermosas esmeraldas!, había dicho. En efecto, las esmeraldas eran bellísimas. Aquel collar rodeado a su garganta de nieve hubiera parecido una guirnalda de tempranas hojas de almendro salpicadas de rocío. Aquel alfiler sobre su seno, una flor de loto cuando se mece sobre su movible onda coronada de espuma. Recapitulemos. Un relato publicado en marzo de 1862 con un argumento que se inicia con el visionado de un magnífico aderezo de esmeraldas en el escaparate de Samper. Samper y Becker tuvieron una amistad y al contarle el diamantista el regio encargo que se traía entre manos, ¿pudo haber inspirado esta historia? Pues desafortunadamente no tengo respuesta para esta pregunta, pero espero que muy pronto podamos volver a reunirnos, quizá en ese momento pueda contestarla y bueno, pues espero que en otra ocasión podamos reunirnos para seguir hablando de nuestra historia de la joyería, que les aseguro que es tan apasionante y tan emocionante como la de países como Francia o Reino Unido. Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Creo que a todos, y a mí especialmente, me impresiona no solamente tu magnífica y espléndida juventud, sino lo bien fundamentada que tienes tu cabeza intelectualmente. Creo que has hecho una exposición magnífica, que ha sido realmente un ejemplo. Y bueno, yo te doy la enhorabuena y te agradezco que hayas venido aquí a ilustrarnos sobre este magnífico aderezo de esmeraldas y diamantes. Tenemos unas preguntas, todavía nos queda tiempo. Creo que Adolfo, sí. Bueno, pues maravillosa conferencia. Muchas gracias. Y no solo espléndida, sino bella cara. Y sorprendente los datos de Samper. Y una de las he estado durante toda la conferencia pensando dónde estará esa gigante esmeralda. Me ha parecido entender que podría estar en Londres pero no se sabe el paradero. A partir de que en 1905, tras la muerte de Jane Stanford, se venden estas joyas. No, pero, perdón, sí. No me refería, hay la de sí. cosas, son más de 160 166 quilates. No hay noticias de dónde pudo ir a parar. Si lo compró un particular para alguna mujer noble, algún joyero para desarmar, que yo me temo que fue lo más corriente. Son los datos que tenemos hasta el momento. Impresionante, ¿verdad? Lo sencillita que iba a decir. ¿Alguna otra pregunta? 57.333 pesetas cobró por... Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias.
Sí. ¿No hay preguntas? ¿Nos hemos quedado? Sí, Una de las cosas que me ha gustado es ver lo de la pieza esa de jade. Sabéis que ha acabado un trabajo sobre el jade. Difícilmente podría ser jadeíta. Estoy hablando como gemólogo, porque se descubrió en 1850 la jadeíta, entonces sería nefrita. Y realmente sí es muy bueno el comentario que de dura también jadeíta son alrededor de 7, menos que el cuarzo, vamos. No son duras, ahora son bellísimas. Sí, bueno, yo en este caso, estos pendientes no los he visto personalmente, es la información que nos ofrece el Museo de Artes Decorativas de París. También es cierto que aunque las viera no sabría diferenciar, porque yo soy historiadora de la joyería, no soy gemóloga por el momento, que todo se andará, todo se andará. Pero bueno, en cuanto a lo que me comentaba refiriéndose a la noticia de prensa, pues ya sabemos el lenguaje grandilocuente, ¿no?, del siglo XIX, y además en este caso era Samper. Yo sospecho que era quien redactaba este tipo de noticias y lo mandaba a los medios de comunicación, y por lo tanto, pues bueno, engrandecer y dar importancia y resaltar la novedad. Bueno, pues muchas veces a lo mejor se emocionaba demasiado, o los periodistas se emocionaban demasiado, ¿no?, y daban esas... Se sigue haciendo hoy en día, mira uno catálogos de subastas, le dan una importancia muchas veces a las piezas que no las tienen. Lo que sí que el jade es la piedra más tenaz que hay. Entonces a lo mejor de ahí la fama es mucho más tenaz que el diamante. Muchísimas gracias por estos comentarios tan interesantes, que la verdad que tendré en cuenta. No, que si no tuvo él ninguna trayectoria al final, nadie heredó su trayectoria profesional. Su hijo Federico se estableció en París y me ha resultado bastante difícil poder seguir una pista. La última documentación que he consultado ha sido su testamento y la liquidación de bienes, y de lo que se nos informa que es que a finales de, bueno, pues justo un año después de morir, se liquidan las partes que le corresponden en los negocios de París y de Sevilla, y en 1881 se liquida la parte de Madrid. Luego además fallece su viuda, con lo cual su hijo pudo seguir una trayectoria de manera independiente en París, desvinculándose pues, de la figura de su padre. Pero bueno, todo son conjeturas y siempre hay muchísimos documentos que descubrir. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay alguna pieza de Samper en algún museo español? Que yo haya encontrado, no. Lo que pasa que, por lo menos con la joyería del 19, no había muchas marcas, no era obligatorio marcar, como en el caso de la plata. Y de hecho yo he tenido la suerte, por ejemplo, de estudiar la colección de joyería del Museo del Romanticismo. Pues bien es cierto que hay muchas piezas de bisutería, otras, bueno, pues podríamos decir, de calidad, y estas piezas de calidad muchas veces están sin marcar, con lo cual, claro, eso nos quita muchísimas noticias de establecer un origen, un paradero, una mano, una factura, etc. Pero bueno, yo seguiré buscando, porque además esta tarde no ha podido estar con nosotros, pero iba a estar presente uno de los descendientes de Félix Samper. Así que, pero bueno, no, al final por cuestiones laborales no ha podido ser. ¿Más preguntas? No. Nos hemos quedado tan maravillados con estas explicaciones que yo creo que por sí mismas ya tienen un interés profundo. Yo animo a los joyeros a que estos magníficos pendientes pues los reproduzcan. Sería una tarea extraordinaria. Aquí hay muchos en fin, que pueden hacerlo, podrían hacerlo. Y sobre todo, pues, tallar esas magníficas piezas de jade en esa forma. También te animo, Enrique, tú eres un amigo de tal. No te digo que hagas siempre gemelos, lo puedes hacer también. Bueno, muchísimas gracias.
Nuria, creo que ha sido una magnífica conferencia, nos ha encantado a todos y espero que no sea la última vez que te veamos por aquí y que pronto te podamos tener nuevamente para seguir ilustrándonos en todo este saber tuyo y de esa manera tan clara como la expones. Así que muchas gracias, espero verte por aquí, te despedimos con un fuerte aplauso.